Y así con este tema bien movidito, ¿cómo es que se llama, Gaby? Si tú te vas de los melódicos. Si tú te vas, para este fin de semana, ya hemos llegado a viernes, una semanita más, ya corriendo esta semana de mitad de año, ¿no? De junio ya, bien movidito. Así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Vanessa Chacón en la producción, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta nueva emisión y así inicia esta ronda informativa. Así es. Bueno, otro que está temblando por la llegada de junio es Nicolás Maduro. Cada vez queda menos tiempo para que la Corte Penal Internacional determine si hay causa o no hay causa de crímenes de lesa humanidad contra Venezuela. Recordemos que el año pasado se introdujo esta causa, la Corte Penal Internacional empezó el estudio preliminar y ellos indicaron que en el primer semestre, durante el primer semestre de este año, darían sus indicaciones o su evaluación de si hay o no. Pero ¿qué pasa? ¿O qué va a pasar o qué debemos esperar luego de que la Corte Penal Internacional termine primera revisión? Ese informe pasa a un área que se llama cuestiones previas y es esta sala la que va a determinar si hay o no hay juicio o si se cierra el caso. En el caso que la Corte avance con la investigación y finalmente admita celebrar un juicio, se emitirán órdenes de captura. Es decir, no es solamente que va a ser un juicio, que es más un tema político o que es más una presión, o no, se emiten órdenes de captura para los acusados en este caso. ¿Por qué Maduro debe cuidarse si esta orden sale? Porque si viaja hay una orden de captura, puede ser arrestado. Entonces, esto tiene un impacto tanto en la imagen de gobernabilidad y probablemente esto va a estar muy cerca de las mencionadas elecciones. Entonces, bueno, hay un panorama muy interesante con respecto a la situación política y económica del país y aparte vienen las elecciones y se le suma esto. Entonces, una vez se dicta la orden de captura, Maduro queda preso en su propio país porque de verdad no va a poder salir ya con esta orden de captura. Una vez se apruebe que sí hay causa para crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional. Y el gobierno de Nicolás Maduro sigue cometiendo violación sistemática de los derechos humanos. Ya no se puede absolutamente publicar nada. Sabemos la coacción en la prensa, tanto escrita como en los medios televisivos, en los medios radiales. Además, tampoco se puede tuitear algo, se puede colocar algo en las redes sociales, porque si no es afín con el gobierno, pues empiezan las sanciones. Y esto pues le ha sucedido a un profesor de historia, quien fue detenido por publicar un artículo sobre Aristóbulo Istúriz. El funcionario de seguridad del Estado pues han detenido a este profesor de historia, quien es poeta, Rafael Ratia, quien escribió un artículo sobre el fallecimiento del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz. En su cuenta en Twitter, la periodista Milagros Socorro dio a conocer que la detención fue por el artículo que escribió en el diario El Nacional, y sabemos que el gobierno ha realizado unas sanciones en cabeza de Diosdado Cabello y ha citado, el Nacional ha citado ese texto: el maestro millonario por más de 20 años se cebó tanto a las malas artes de las manos de seda que se asimiló a la milicia y se hizo nombrar primer teniente, rango que usaba para criminalizar a quienes no pensaban como él.
Este pues fue el referido, Mario Mazzone, quien fue parte del equipo de Juan Guaidó y es reconocido como embajador en Rumania, indicó que la residencia del poeta Ratia pues fue allanada y se lo llevaron detenido. Ninguna autoridad del Estado pues se ha pronunciado sobre esta retención de Ratia, ni algún cuerpo de seguridad ha informado sobre esta situación. ¿Qué se puede percibir ante esta detención del profesor? Pues que está haciendo, primero que es un preso más político, por escribir, por dar su parte de vista de lo que hacía y realizaba Aristóbulo Istúriz. Sabemos que Aristóbulo Istúriz tiene un gran historial que no fue la palomita mansa, como muchos lo quieren hacer ver. Esto es lo que está realizando el gobierno de facto de Nicolás Maduro, mostrando su poder para terminar de destruir lo poco que queda en Venezuela. Ni siquiera existe la posibilidad de escribir usted, de dar un tuit, de realizar una página, porque al gobierno pues no le sirve, al gobierno no le conviene. Entonces, al profesor le va a suceder como a muchos otros presos políticos que se mueren allá en la tumba, allá en la cárcel donde lo tienen, porque lo retienen, les imputan cargos que ni siquiera van con el tema, no les dan agua, no les dan comida, les maltratan, les violan sus derechos, en medio de toda esa vulnerabilidad, pues sigue el proceso de lesa humanidad, y es ahí donde la Corte Penal Internacional va a actuar. Solo 2 semanas faltan para que empiecen a salir los nombres de quiénes son esos que están cometiendo delitos de lesa humanidad, que ya sabemos cuáles son, pero necesitamos que la Corte Penal Internacional los diga. Así es. Bueno, a esto se puede unir la siguiente nota. Una organización, World Vision, reveló que el trabajo infantil en Caracas aumentó un 20% producto de la pandemia. A juicio de la organización defensora de derechos a la infancia, esta cifra podía ser mayor, pues señalan que es una realidad que no se denuncia. Hemos identificado niños, lamentablemente, en actividades de esclavitud o formas de esclavitud, servidumbre, trabajo sexual, cargadores de combustible y en las mineras. Estamos hablando de menores de edad que debe de estar en este momento entre el estudio y la recreación. Pues no lo están. Cada vez más casos de niños y adolescentes en Caracas son, dentro de los que se pueden ubicar, son explotados para trabajos, para servidumbre, para la minería y para otros casos un poco más delicados. En este momento la organización identificó a los niños que trabajan en los semáforos de Caracas limpiando los vidrios y entrevistó a más de uno. Uno decía, es que tengo que salir porque si no me muero de hambre, no puedo estudiar porque no tengo con qué comprar el uniforme, zapatos, ropas con qué ir. Al menos aquí, en el semáforo limpiando vidrios, y que él indicaba, de todas formas no me gusta hacerlo, pues al menos hago $15 a la semana. Y aparte, algunos camiones o carros me pagan con naranjas, cambures, frutas que yo puedo llevar a mi casa para alimentar a mi familia y alimentarme yo. Un niño de 14 años expresaba estas duras palabras. Quiero estudiar, pero no puedo, porque es estudiar o morirme de hambre. Entonces, volvemos al listado de los crímenes de lesa humanidad. No hay protección en la infancia, no hay el derecho a la infancia al estudio, a la recreación. La Constitución venezolana sí aprueba el trabajo de menores de edad, pero en proporciones iguales de trabajo, estudio y recreación, no así. Y bueno, esta es la realidad que vive la juventud venezolana. Y se ha venido hablando durante estos días de los $60,000 que pagó Nicolás Maduro
para esa fiesta, para celebrar su cumpleaños. Pues ante esto se han venido realizando una serie de comentarios y también de reproches, porque con ese dinero se pudo ver pagado parte para la vacuna en el mecanismo COVAX, para el hambre, para ayudar a salir a la población adelante y no dejar al pueblo venezolano en la crisis económica que se encuentra. Y así han pagado una serie de dineros que deberían ser, porque son del Estado, pero son del son del pueblo. El pueblo ha pagado impuestos y eso es el dinero que tiene el gobierno, que el gobierno está malgastando. Ante esto, Antonio Ledesma pues ha hablado acerca de ese concierto que ha pagado Nicolás Maduro para festejar su cumpleaños. Escuchemos lo que dice Antonio Ledesma. Amigas, amigos de toda Venezuela, el descaro de los tiranos que desgobiernan a nuestro país ya no tiene límites. Ha corrido la información de cómo desembolsan miles de dólares para contratar artistas afamados, poner a sonar orquestas de merengue y de salsa para bailar sobre las ruinas de un país que siguen destruyendo. No hay dólares para financiar las vacunas necesarias que eviten que más venezolanos sigan muriendo a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. No hay recursos para poder solventar las carencias de los hospitales, pero sí hay dólares para estas pachangas, para estas fiestas, que es una burla contra un pueblo que se muere de hambre. Pero Dios no perdona, la justicia llegará. Eso es lo que se espera. Nunca se plasman, nunca se quedan ahí instaurados. Siempre existe un cambio y ese cambio es el que se está buscando. Ese cambio es el que se está pidiendo. Por eso las diferentes organizaciones, los diferentes políticos que están trabajando, pues esperemos que aquellos que tienen un pensamiento lógico, coherente, no se dejen dañar por los niveles de corrupción, porque acuérdense que ayer se hablaba que en Venezuela no existe corrupción según el gobierno, porque ha sacado en medio de todas las leyes que han hecho en el último semestre, en este semestre que pasó, se han realizado muchas leyes y ante eso pues sale la ley anticorrupción. Por eso sale el gobierno a decir que en Venezuela no existen corruptos. Pues lo importante ante esta situación es que se pueda recobrar la libertad, se pueda tener un país democrático, que esos casi 7 millones de venezolanos que han salido en algún momento retornen nuevamente a su país para empezar a reconstruirlo, que no es fácil empezar a reconstruir un país que ha demorado más de 20 años en ese proceso de destrucción, porque no han querido hacer las cosas bien. Y ese es el llamado, y lo voy a hacer entrecomillado, ese es el llamado que como periodista le hago a mis hermanos colombianos. No caigamos en los mismos errores, aprendamos también de los errores de los otros para que no caigamos en esos errores que están sucediendo en este momento en el país. Si vamos a pelear, si vamos a pedir algo, pidámoslo con argumentación, pero no destruyamos las cosas, no busquemos el mal. No, como dicen las abuelas, no le busquemos las 4 patas al gato porque se las podemos encontrar y de paso un poquitico más. Seguimos con más información. Diputado Quiñones hace una declaración sobre las últimas declaraciones de Nicolás Maduro en el tema del plan de vacunación contra el COVID-19, donde aseguraba que en el mes de abril 10 millones de venezolanos habían sido vacunados y en mayo una cantidad casi similar. Dice Quiñones textualmente: la mitad de lo que dice Maduro es mentira y la otra mitad no es cierto. Estamos hablando, el diputado indica que ya esto es un crimen a la salud pública directo al venezolano. Esto no es, él indica, no es tema de politiquería, no es tema de gobernabilidad, no es tema de quién esté en el poder o quién no. Es una pandemia que ataca sin restricción, sin medir si tú eres de un bando o de otro, si tienes una edad u otra, o no es simplemente una enfermedad que ni siquiera
es culpa de los venezolanos que existan dentro del territorio. Entonces él nos explica cómo los niveles de corrupción han socavado los ingresos de tal manera que él indique: yo no puedo pagar lo que se debe a la OPS para poder adquirir las vacunas, aunque sea del método COVAX. Aparte de eso, indica cómo vienes tú a quejarte de cómo Estados Unidos planifica o no planifica su proceso de vacunación si dentro del territorio venezolano es inexistente. Entonces, él hace un llamado a la responsabilidad, a que no se juegue con la salud de los venezolanos, a tratar de mitigar el efecto que ha tenido el COVID-19 dentro del territorio y allá dar una respuesta franca, notoria, eficiente y efectiva para empezar realmente la batalla contra el COVID-19 y que no vaya a convertirse Venezuela en más tragedia, más muerte y más desesperación por parte de sus habitantes. Y en otro orden de ideas, pues condenan a un detective del CICP a 17 años de cárcel por matar al amante de su esposa. En estos hechos, pues Niño Contreras llegó a su residencia, donde sorprendió a su esposa con uno de sus compañeros. Pero lo más cruel ante esto es que él desaparece el cadáver. Sabemos que si es de un cuerpo de inteligencia, sabe cómo es el actuar. Asimismo, pues el juzgado ha condenado a la ciudadana Yurani Carolina, esposa y al cumplir pues esta pena de 8 años de prisión por la comisión de delitos de homicidios calificados, pues viene todo este proceso jurídico. Además, esto está tipificado y sancionado en el artículo 406 del Ordinal 1 del Código Penal, y además está en concordancia con el artículo 84 Ordinal 1 del mismo instrumento jurídico en perjuicio del mencionado funcionario policial. Entonces, se muestra la captura de este detective del CICP a 17 años de cárcel. Pero, en otro orden de ideas, la diputada Delsa Solórzano viene destacando la gran labor realizada por los sindicatos venezolanos en la protección de los derechos humanos. Veamos y escuchemos. Es noticia. Durante el conversatorio Salarios, Prestaciones y Cajas de Ahorro organizado por la organización política Encuentro Ciudadano, la diputada Delsa Solórzano aplaudió la labor que realizan dirigentes sindicales y gremiales a nivel nacional. Y por eso nosotros agradecemos tanto la lucha del sector laboral, del sector sindical, porque nos defiende a todos los venezolanos de bien que creemos firmemente en la producción, para que tengamos una remuneración digna y la nación pueda crecer, progresar, desarrollarse, tener una economía sólida y firme, y esa economía sólida y firme redunda asimismo en beneficio para la gente y para la nación. Entonces, si nosotros partimos de estos principios, de que en efecto el problema es el régimen, es el sistema, para que tengamos pues salarios dignos, hay que luchar contra el sistema. Reiteró que el origen de la tragedia que atraviesa el país es claramente la dictadura, por lo que calificó como héroes a quienes luchan por salarios dignos para los trabajadores. Todos son unos héroes, y que luchar hoy por los derechos del trabajo es algo que la historia se los tiene que reconocer, porque se ha pretendido acabar con los derechos de los trabajadores venezolanos y ustedes han dedicado su vida, su alma, arriesgado su libertad y su seguridad personal, incluso por defender los derechos de todos los venezolanos. Reitero mi agradecimiento, mi admiración, y Dios sabe que algún día habrá en todas las calles de este país, tendremos que rendirle honor a nuestros héroes, y ustedes son de esos héroes a los cuales debemos agradecerles eternamente por su trabajo. Es noticia. Este pues fue ese gran reporte de la cual habla la diputada Delsa Solórzano, donde reconoce el trabajo que están realizando los sindicatos en protección de los derechos humanos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Este tema
Sal y Menta de Liz y los Melódicos. Seguimos en esta segunda porción de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Así bien movidito, estamos en viernes, el cuerpo lo sabe, nos vamos de puente festivo, o sea, tenemos un fin de semana larguito, es puente festivo, así que así seguimos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Continuamos con más información. Así es, bueno, el capítulo de la apertura de la frontera, o el show mediático que ha hecho Venezuela al no aceptar la apertura de la frontera, pica y se extiende. Hoy, Freddy Bernal dice lo siguiente: estamos preparados para abrir la frontera, pero con chantajes no. Es insólito que un político, que un gobernante, que un protector de un pueblo, así se hace llamar, ¿no? Sí, lo hacen llamar porque ese cargo no funciona, no existe en ningún lado, pero bueno, ya que se lo pusieron y está hasta bonito el nombre, proteger al pueblo, debería darle honor al nombre de algo, de funciones que están usurpando, al menos para el bien de la salud de Venezuela, y no salir con este show de no aguanto chantaje. No chantaje, señor, la economía no da espera, la salud no da espera, la gente no espera. Las muertes que han habido cuando se crece ese río cruzando el Torbes por las trochas no da espera. Entonces no venga a decir, y Deñepa viene y dice que Duque arma un show al abrir la frontera. No, el show lo está dando usted completico con tarima y maquillaje, porque no es posible que un gobernante se llamar protector venga y juegue con la necesidad del pueblo diciendo, ay, no me presionen. No, eso no parece una noticia de alguien que tiene en su responsabilidad la economía, la salud, el bienestar de todo un estado fronterizo. Por lo menos, busquen otras palabras, por lo menos aprendan a hablar para nosotros no tener, siguen hablando así para nosotros tener de qué hablar, pero no lo hagan burlándose en la cara de los venezolanos que necesitan economía, necesitan su frontera, necesitan moverse. Entonces él dice, no, ya estamos preparados para que todo sea formal por aduana, con los protocolos de bioseguridad, con XXXX. ¿Y qué espera? Ya van 4 días desde que Colombia abrió la frontera. ¿Cuántos días va a esperar? Entonces es mentira que no había manera, es mentira que Colombia iba a ir a infectar a Venezuela. Todo es mentira, es simplemente dependiendo del ánimo que me paro, ese es el son que te toco. Pero a mí los peros no me gusta colocarlos, porque esos son excusas de muy mal gusto. Él dice que con chantajes no. Durante esta semana la gobernadora y varios dirigentes han hablado de ese cierre que realizaron con esas barricadas que no permitieron el ingreso y la salida de quienes iban a atravesar el puente, y él se hace llamar el protector, no el Táchira, el protector de las trochas. ¿Y qué pasa por esas trochas? Pues su negocio. Y en algún momento de esta semana fueron cerradas las trochas. ¿Por qué creen que está hablando en este momento? Que con chantaje no, le cierran las trochas y a él no le sirve, porque su negocio ingresa es por ahí, porque está trabajando es por las trochas. Ese es simplemente ese gran dilema que se tenía, porque él no es el protector del Táchira. No existe figura jurídica que diga que existe un protector, porque ayer muy claro lo decía un profesor de la universidad, que en la parte constitucional no existe ese título. Pero sí le estaba afectando al señor el cierre de esas trochas, que sabemos que son entre 39 y 40 trochas ilegales, por donde pasa todo un riel de mercancías, toda una serie de contrabando, que a quien favorece directamente es a él, no favorece absolutamente a nadie. Entonces, por eso está diciendo que con chantaje no tratan de arrollarse, así como está el presidente Maduro, ese dictador
diciendo, bueno, ¿y por qué Estados Unidos a mí no me dejó vacunas? O sea, no sea cínico. ¿Cómo quedó? El gobierno le dijo, si usted actúa y estas líneas son las que usted va a cuadrar con nosotros, pues perfectamente vamos a llegar a unos acuerdos para que la vacuna llegue a Venezuela. Pero cada día vemos que se aumentan las muertes por COVID-19 de médicos. Hoy la cifra ha subido en la parte médica. Entonces es ahí donde empiezan a llorar después, donde no han pagado, donde dicen, bueno, ya le pagamos a la OPS, pero la OPS le dice, no, aquí no hay ningún registro. No sé en qué documento suyo, porque en el documento de nosotros no está en ninguna cuenta. No han permitido el ingreso de otras vacunas, simplemente están con la China, con la Sputnik, y esperando que llegue la Soberana, y esperando que llegue la otra, más vacunas de experimentación, para aparentemente, después del mes de septiembre, octubre, se pueda realizar un plan de vacunación para poder tener la inmunización del 70% para el mes de diciembre, cuando a la fecha, ya pasamos el primer semestre, vamos ingresando al segundo semestre, ya llevamos 4 días del segundo semestre, y aún llevamos 1,1%. Para un 70%, déjeme decirle que hay muchísimo camino que recorrer, pero en otras informaciones, más de 50 cestas con sardinas fueron arrojadas a un compactador de basura en San Juan del Colón. Con el sistema como está, con el hambre que se está pasando, esto ocurre. El hecho ocurrió en la carrera 13 con calle Quinta y Sexta, cuando trabajadores comenzaron a sacar cestas con sardinas descompuestas y eran depositadas dentro del camión del aseo urbano que cumple la ruta en esa jurisdicción. Eso pues es lo que han denunciado los vecinos de ese sector. Hacen un llamado a todas las autoridades competentes a investigar qué ocurrió con ese tipo de alimentos y realizar una inspección para saber si aún quedan cestas con sardinas en ese lugar. Esto es lo que se viene mostrando. Tenemos un país acabado, un país que está pasando por una crisis social, económica, política, donde se ve a la gente sacando la comida de los cestos, porque los grandes capos, porque hay que llamarlos así, sí tienen con qué llenar sus arcas, si van a que les envíen la comida importada, si pueden pagar restaurantes, pero el de a pie, el que votó por usted, el que lo subió a ese cargo, está pasando necesidades. Y aquí se está viendo, lamentable situación, pero es la realidad. Y vamos a escuchar a la diputada Oneida Guaipé, donde denuncia la crítica situación de los pacientes renales en Anzoátegui. Acá hemos venido hablando que la salud está deteriorada, pero vamos a escuchar lo que dice la diputada. Es noticia. La diputada de la Asamblea Nacional, Oneida Guaipé, denunció la precaria situación de los pacientes renales en Anzoátegui. Desde el Estado Anzoátegui sigo pronunciándome en contra del comportamiento perverso y criminal de las autoridades nacionales de los seguros sociales, quienes han dejado de cumplir con su deber, quienes han dejado en estado de indefensión a los enfermos renales al no supervisar las unidades de hemodiálisis del país. Hoy la mayoría de las unidades de hemodiálisis en Venezuela se encuentran prácticamente casi inoperativas. Específicamente en el estado Anzoátegui, en la unidad de hemodiálisis CAR de Venezuela, de 20 máquinas, solo 6 están operativas, no pudiendo esta unidad cumplir las 3 horas de tratamiento por enfermo renal, quienes tienen solo 1 hora en su mayoría de tratamiento. Algunos mueren de manera lenta en sus hogares. Y para colmo, imposible accesar a adquirir sus catéteres, que el Seguro Social tiene mucho tiempo que no envía a las unidades.
Un catéter está por el orden entre 60 y 70 dólares, imposible por la situación económica de adquirirla. La parlamentaria exigió al régimen garantizar los medicamentos y el funcionamiento de las máquinas de diálisis de los pacientes renales. Es noticia. Es el diagnóstico que se viene presentando de estos pacientes renales en Anzoátegui. Pero también se vienen presentando casos muy graves con el tema del COVID-19. Y esto, pues, es lo que le sucedió a una joven zuliana donde falleció luego de contraer el COVID-19 por no conseguir un traslado hacia Maracaibo. Pero sabemos que no tenemos gasoil, no tenemos gasolina, no tenemos ambulancias buenas, no tenemos un servicio de salud que sea óptimo. Pues esta joven zuliana llamada María Macía, oriunda de Machiques en Perijá, se suma a la lista de jóvenes venezolanos que han fallecido a causa del COVID-19. El caso de Macía se ha convertido en un centro de observación en las redes sociales, ya que la joven presentó complicaciones por contraer el coronavirus. La joven pues murió el 3 de junio, pero en sí la causa de su deceso no fue tanto la enfermedad. Resulta que sus familiares consiguieron una ambulancia o gasolina para trasladarla hacia Maracaibo para ser atendida en esa ciudad. No lograron tener de verdad la posibilidad de seguir atendiendo a estos pacientes. Dios mío, cada día, y eso es lo que el gobierno no ve, a uno le da impotencia, ya no encuentra uno más calificativos. Así es. Más calificativos. Fíjate que en esa nota decía que el familiar tiene que buscar la gasolina para la ambulancia. Para la ambulancia. O sea, es una ineficiencia, una ineficacia total que no haya una planificación. O sea, tras de que ya hay ausencia de gasolina, por lo menos planifíquense y tengan su ambulancia en todos lados, por el Ministerio de Salud, a quien competa, tener gasolina en las ambulancias. Es inconcebible. Y en este tema de medicina, de insumos, en el Hospital Central de San Cristóbal, las primeras personas que hemos venido diciéndole a la audiencia que lamentablemente fueron arrestadas por la venta ilegal de insumos por fuera, ya han dado los primeros resultados y queremos hacer del conocimiento público el modus operandi de esta forma de sustraer, porque el pueblo puede ayudar. De la siguiente manera, Nancy y audiencia. El doctor da el récipe para que en la farmacia del hospital, sea el de San Cristóbal o en cualquiera, porque es el mismo modus operandi, vaya a la farmacia e indique sus necesidades. El dueño o el que está operando en ese momento la farmacia del hospital, el que esté de turno, le dice no hay insumos, pero conozco a alguien que los tiene y los vende muy baraticos a por fuera, privados, a este precio, tal, le da el contacto con la otra persona, esta persona le vende los insumos al paciente y luego el mismo encargado de farmacia le dice, pero usted tiene que dejar la orden médica de los insumos que yo no le di, pero déjela. ¿Qué pasa con eso? Al momento de que usted deja algo que no le dieron, le está ayudando a ellos a decir o a justificar luego las salidas del inventario de ese material que en un inicio sí había y que era su responsabilidad como médico de la salud, como personal sanitario, entregársela de forma gratuita. Entonces, si usted, como usuario del sistema de salud de Venezuela, va a un hospital y el hospital no le otorga los insumos de forma gratuita, sino que usted lo compra por fuera, no devuelva este récipe y esa es la forma que usted va a tener de colaborar para que estas personas no puedan seguir sustrayendo el material que le correspondía a usted de forma gratuita. Entonces ese es el llamado. Si usted no recibe material de la farmacia del hospital de forma gratuita, no deje el récipe, porque estaría colaborando con estas personas inescrupulosas que tienen este modus operandi para robar el medicamento y luego venderlo por fuera o por los caminos verdes.
Y el doctor Julio Castro advirtió que se avecina una tercera ola de contagios del COVID-19. El médico infectólogo Julio Castro advirtió que se avecina esta tercera ola de contagios del COVID-19 en Venezuela. Tenemos la tercera ola pandémica clara y cantada en lo que queda del año 2021 y sobre eso pues los ciudadanos tienen que prepararse. No podemos dejar las medidas de prevención y hay que vacunar al momento que nos toque. Esto pues es lo que ha venido hablando el médico y en este sentido también apuntó que a Venezuela todavía le quedan entre 10 y 12 semanas de pico de pandemia. Asimismo también Julio Castro ha acotado que es errado pensar que porque en una ciudad no se oyen tantos casos ya bajó la curva. La forma de la curva que tienen los registros oficiales es igual a la que tenemos un grupo de médicos de todo el país. Esto pues es lo que ha venido señalando el doctor Julio Castro. También pide ponerse serios en ese proceso de vacunación. Por otra parte, ha venido indicando que si se ponen serios y se vacunan a 2 millones de personas a la semana, que aquí parece irrisorio, acá no se va a lograr el objetivo, para finales de año estaremos alcanzando esa inmunidad de rebaño. Pero así como va, con vacunas que no han llegado, con vacunas que no han pagado, clasificando si tiene o no tiene carnet de la patria, si tiene que registrarse para que le den la oportunidad de una llamada o de un mensaje a nivel de WhatsApp o a nivel de la red que ellos quieran enviar, que el gobierno quiera enviar. Usted sale favorecido, pues tiene la posibilidad. 1, 2, si en medio de todo este proceso usted logra esa vacunación y logra que sea la que tiene una sola dosis, va bien. Pero si tiene 2, déjeme decirle que todavía le queda más cuesta arriba para que cada semana se puedan vacunar esos 2 millones. Lo más seguro en este momento, dice el doctor, es el COVAX y el acuerdo ruso. Así que hay que presionar para que lleguen esas vacunas. También ha destacado que Venezuela corre el riesgo en este preciso momento por la falta del pago de no entrar ese lote de vacunas en el mes de junio y quedar por la ventanilla de julio. Pues doctor, aquí lamentablemente en medio de todo lo que se puede observar y el panorama que se está dando, es que ni para junio ni para julio, porque si no se ha pagado la plata del mecanismo de la OPS para que el mecanismo COVAX llegue, lamentablemente no va a llegar. Entonces las vacunas son muy restringidas y el aumento del COVID-19 va a ser aún más. Entonces, lamentablemente son muchas incoherencias, es empezar a crearse falsas expectativas en el momento, con un 1%, con esperando a llenar a finales de año un 70%. Son muchas irregularidades que desde el punto de vista tanto médico como todo lo que se ha venido presentando, no creo que sea factible que se llegue ahí. Se van a demorar muchísimos años para que Venezuela pueda tener esa inmunidad de rebaño. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y así con ese tema, aquí está Gaby, así como frío y distante. Frío y distante, de Diviana. Y en realidad, frío y distante, ¿para qué? No, más. Cercanito y calentico. Háganme el favor. Y así iniciamos esta segunda hora de Siempre Venezuela. Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en esta segunda hora, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludaron en Control Master al señor Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza, como él mismo lo dice, y a toda esa amable audiencia que nos sigue en esta segunda hora, ahí, pegaditos a La Voz del Río Arauca, en este enlace con La Voz de la Gran Colombia. Seguimos en este bloque informativo. Así es, y esta hora la iniciamos con una noticia muy bonita, es reconocer el poder de las redes sociales, reconocer el poder de los influencers o de los youtubers, dependiendo de la plataforma en donde se maneje,
ese impacto de redes sociales que actualmente, así como tiene su lado negativo, También pues tiene su lado muy positivo. Y estas, no siempre debemos dar esa nota fuerte, y que aquí en Siempre Venezuela es bien subidita de tono. Vamos a cambiarle un poco la tónica, vamos a enmarcarlo con algo positivo. ¿Cuál es ese tema positivo para los venezolanos? Así es, mira, el youtuber mexicano Alex Tienda, luego de hacer una visita a Venezuela y ver de primera fila una situación en un lugar específico de Venezuela que se llama el Petare, salió de allí con una promesa: yo voy a recolectar $25,000 a través de un GoFundMe para tratar de subsanar un poco estas necesidades que hay en este sector, y esto como agradecimiento a la calidad humana que he recibido. Vengo a un estado lleno de pobreza, necesidades, requerimientos, y aún así recibí una sonrisa, recibió un trato amable, un trato agradable por parte de ese sector de Venezuela. Él, agradecido, se fue con esta promesa. Luego de abrir el GoFundMe, ¿qué pasa? días después, no solamente cumple con los $25,000, sino que sus seguidores le respondieron y cuadriplicaron la meta. Estamos hablando de que a la fecha, al día de hoy, se suman $102,316. Para Alex Tienda, la recaudación de fondos era una forma de agradecimiento y de apoyo. Lo logra. Ahora, bueno, Alex Tienda va a cumplir con su palabra. Vamos a ver qué mecanismos utiliza para hacer llegar esos recursos a este sector, más siempre viendo este lado positivo, tanto de un influencer extranjero que se conmueve con esa necesidad que palpó de primera mano, como de ese pueblo que, independientemente de lo que les haga, sigue en pie, sigue siendo humilde, sigue siendo cercano y sigue siendo amoroso y alegre, y que recibe a los extranjeros con los brazos abiertos. Entonces, qué lindo, de verdad, para lo que se usa las redes sociales en este momento, y esta iniciativa de el youtuber mexicano Alex Tienda. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, tengo con nosotros a un paisano de allá del oriente del país, del municipio de Urbaneja. Bienvenido a Siempre Venezuela. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Aníbal Arias. Muchas gracias, Oliver, por este espacio que me estás dando. Cuéntanos, Aníbal, ¿cuánto tiempo tienes viviendo acá en Arauca? Tengo 1 año y 2 meses, exactamente. ¿Por qué decides venirte a esta zona? Bueno, yo tenía algunas amistades en Guadualito y aquí en Arauca, en la ciudad de Arauca, porque yo estuve viviendo en Guadualito en el año 99. Y bueno, debido a la crisis económica que está atravesando nuestro país, pues me vi obligado pues a trasladarme, a buscar otras fronteras, y entonces, debido pues al trato que yo tenía con varias personas aquí del sector, pues me animé y bueno, llegué el primer mes en una casa de familia, y bueno, después me abrí, me independicé y bueno, aquí luchando. ¿A qué te dedicabas allá en Venezuela? Bueno, allá en Venezuela trabajaba en una venta de repuestos, en la parte de inventario. Ese era mi trabajo allá. ¿Y cómo te ha recibido la gente aquí en Arauca? Bueno, aquí la gente de Arauca es muy receptiva, es muy amable, sí. Siempre, bueno, hay personas que bueno, tienen ciertos problemas con la xenofobia y eso, pero la mayoría son gente amable, son gente amigable. ¿Y aquí estás con familiares? ¿Dejaste familia allá en Venezuela? ¿Cuál es la situación? Bueno, sí, está mi familia en Oriente, que bueno, siempre estoy en contacto con ellos. Ellos pues también les ha afectado la crisis, pero bueno, ellos gracias a Dios tienen un apoyo de otros familiares que están en otros países.
Y bueno, como yo era el que estaba como más independiente de la familia, pues solitario, pues, yo soy soltero. Entonces, bueno, me aventuré a venirme para acá, pues. ¿Y a qué te estás dedicando aquí en esta zona? Yo tuve un accidente, como te conté hace rato, antes de la entrevista. Yo tuve un accidente y bueno, me incapacité, pero antes del accidente yo era vendedor a domicilio de pan de esta panadería donde estamos ahorita. ¿Dónde estamos? Exactamente. ¿Y has tenido algún apoyo de algún organismo para atender la situación de salud que tienes? Bueno, la parte médica me la ha cubierto el seguro, el SOAT del vehículo que me atropelló. Pero la parte ya de manutención, pues me ha apoyado la gente aquí de la panadería y bueno, estoy en deuda con ellos, pues. Desde acá, ¿qué percepción tienes de lo que está ocurriendo allá en Venezuela? ¿Cómo ves la situación? Bueno, usted sabe que allá en Venezuela sabemos que lo que ocurrió políticamente hablando, unas personas que cambiaron todas las leyes del país y se atornillaron el poder. Entonces eso lo hacen esas personas que tienen esa ideología, pues ellos cambian las leyes para, digamos, para perpetuarse en el poder, y entonces eso es un problema muy grave en que se encuentra el país Venezuela. Y ya se están viendo indicios aquí en Colombia de que se quiere insertar eso aquí. Entonces, bueno, hay que estar ojo a visor. El domingo son las elecciones en Perú y la cosa está, bueno, apretadita ahí. Ojalá gane la Fujimori. ¿Tú has tenido alguna, ¿cómo lo llaman? Afecto por los que hoy gobiernan en Venezuela en algún momento? Bueno, como lo tuvo todo el mundo, por allá en el año 99, 98, 99, sí hubo una simpatía. Pero ya a partir de cierto año, por ejemplo ya en el 2005, 2006, ya se empezaba a perfilar cosas y ahí nos abrimos y nos independizamos. ¿Qué mensaje tendrías que darle a los paisanos venezolanos que han tenido que salir de Venezuela bajo esta situación? Bueno, según mi experiencia es pedirle mucho a Dios. Porque bueno, cuando uno está en estas situaciones de extranjería, tiene que estar muy agarrado con Dios. Y Dios le va poniendo a uno las personas que lo van ayudando. ¿Y qué recomendación, qué le dirías tú a los que hoy gobiernan a Venezuela? Bueno, yo le podría dar muchas recomendaciones. La cuestión sería que ellos escucharan y atendieran, ¿no? Y bueno, pero sí, ellos son hijos de Dios también. Y bueno, yo le pido a Dios que los ilumine. A ellos no les pediría nada porque ellos entramparon el país en cómo está, pues. Entonces, y simplemente no escuchan, ¿no? Y que ellos también están con el problema de legal, o sea, tienen problemas judiciales a nivel internacional y es una de las razones por las cuales nos dejan el poder. Entonces, no les conviene para su libertad de dar el poder. Está en juego la libertad. Exactamente. Entonces, bueno, yo les pediría a Dios que los ilumine para que abandonen por su cuenta eso que lograron ellos, pero que no ha servido para que nuestro país realmente funcione como país. ¿Y qué recomendarle a los que adversan al gobierno? Bueno, que sean un poco más firmes, ¿no? Porque últimamente están ahí con unas negociaciones que... ¿Estás tú de acuerdo con eso? ¿Crees tú que eso puede contribuir a salir de la situación? No ha servido nunca, lamentablemente no ha servido nunca, porque las negociaciones tienen que ser firmes, porque lo que se pide en las negociaciones no se puede estar diluyendo, y eso es lo que terminan ellos haciendo. Bueno, quiero agradecerte haber compartido con nosotros estos minutos y contar también tu historia y tu punto de vista acerca de la situación de nuestro país. Sumamente agradecido, verdad que estos espacios permiten que uno exprese sus ideas y que llegue a
a mucha gente. Y bueno, te felicito, Oliver, por ese trabajo tan bueno que estás haciendo. Bueno, gracias. Mis amigos, desde esta zona de frontera reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y en otro orden de ideas, Gaby, nos acaban de enviar una información, nuestro compañero Carlos Uzcategui, El Miura, donde habla de Castillo y donde ratifica las medidas de expulsión contra los extranjeros. Y en este, quien no sabe quién es Castillo, pues es el candidato castrochavista en Perú, Pedro Castillo, que viene ratificando que tomará medidas contra los extranjeros de ganar las elecciones del próximo domingo 6 de junio. Mientras al otro lado, pues traen a personalidades para llenar a pueblo peruano con ciudadanos de otros países. Acá ratificamos que el 28 de julio, a través del decreto supremo, le daremos 72 horas de plazo a los ciudadanos que han venido de otros países a faltar el respeto. Esto es lo que ha venido manifestando Castillo desde la Plaza 2 de Mayo. ACNUR, el programa de la ONU para los refugiados, ha declarado que el Perú están haciendo vida alrededor de 1.200.000 venezolanos que han huido de Venezuela por la pobreza extrema inducida por el régimen de Nicolás Maduro. Y pues se ve, lamentablemente, para dónde va Perú si Castillo es quien toma las riendas de ese país. ¿Y qué se está pidiendo? Pedro Castillo no puede ser presidente, es el clamor y el llamado, porque se van a ver afectados no solo extranjeros de otras nacionalidades, sino 1.200.000 venezolanos que han salido, huido de la dictadura del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, muy lamentable esta situación y además de ser lamentable es totalmente compleja, deshumanizada. O sea, empezamos nuevamente, la gente no logra entender para dónde va el castrochavismo. Claro que sí, y con frases para poner en contexto, ¿no? Con frases repetidas como tiene 72 horas para esto, 15 días para lo otro, sí. ya saben a quién estoy recordando, 10 días para aquello, pero no para lo que es importante, sino para lo que es popular o tiene una índole comunista o populista. Y en este momento vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Alan Peralta. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Y también en el marco de la Primera Guerra Mundial se desarrolló este modelo, primer modelo británico de avión de guerra. Un avión de guerra que era tripulado por 2 pasajeros y que podía permitirle reforzar su poderío militar en medio de este proceso de guerra. Como ustedes ven, la guerra fue un gran impulso para el tema de la aviación porque se empezó a entender muy a las claras de que los aviones se constituían en un poderío diferente, un poderío superior. Una nueva estrategia de guerra se desarrollaba a partir de este momento. Pero allí lo tenemos, este bellísimo avión del año 1914, desarrollado por la industria británica a partir, lógicamente, de la asesoría norteamericana, que ya tenía cierta experiencia en el tema de la aviación. En el paréntesis de las guerras mundiales, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se siguieron desarrollando aviones como este, un avión con este tipo de motor, el Wright R1820, que venía a ser la nueva generación de aviones para el periodo de paz que transcurrió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ven ustedes que ya los modelos son más completos, son más diferentes. Miren donde se mantiene todavía el armamento. Este es un avión bimotor que tenía capacidad también de carga de bombas, como ustedes observan en su parte dorsal. Allí vemos entonces cómo el desarrollo tecnológico también estuvo vinculado al tema militar. Siguió siendo vinculado a pesar de que había terminado la guerra. Este avión espectacular pues se muestra totalmente en maestría de diseño y sobre todo en esta capacidad de poder generar la mayor amenaza para el enemigo potencial de los Estados Unidos en ese momento.
Bueno, y esperemos que a la audiencia le esté gustando esta serie dedicada a la aeronáutica, documental o seriado que nos envía nuestro compañero Alan Peralta desde Estados Unidos. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a nuestra pausa comercial y musical. Bueno, y entramos súper románticos, súper acogedores en esta tarde de viernes, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. ¿Y cómo le dejó ir? No entendí. Ella lo deja ir y luego pregunta, ¿cómo te puedo olvidar? No. ¿En qué se subió? No entendí. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre en Noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales, y en esa segunda hora, en ese enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Y Luis Mazosa dice que debemos salir a las calles para salvar a Venezuela. Pues este dirigente político, miembro del equipo de Juan Guaidó, ha recordado este viernes al periodista Ronald Carreño, así como a otros 300 presos políticos que se mantienen detenidos arbitrariamente por el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y ellos pues se encuentran arbitrariamente detenidos en esos calabozos en unas condiciones totalmente infrahumanas. Por ello y por todos los que seguimos luchando, debemos salir a las calles para salvar a Venezuela. Esto pues es lo que ha venido indicando en su cuenta en Twitter. Asimismo también ha venido acotando que todos estos sectores, gremios y sindicatos están unidos en la lucha por la libertad y además por la justicia. Necesitamos reencontrarnos en las calles para respaldar a la comunidad internacional, quienes se mantienen firmes contra esta dictadura. Salvaremos a Venezuela y lo haremos juntos. Esto es lo que ha expresado. Y en otro sentido, Gabriela, también ha acotado que la propuesta para lograr este acuerdo que permita recuperar a Venezuela incluye varios factores: la comunicación para explicar su gran importancia y para vencer la censura, organización, protesta, invitación a los gremios y a los sindicatos. Todo esto es lo que estamos necesitando, esa comunicación donde se explica que las organizaciones, que las protestas, pero unas protestas que sean con argumentaciones, no protestas que salgan a acabar con todo. Eso es correcto. Bueno, causa también suficiente para salir a protestar. Y vamos a sumarle a esos presos, los presos detenidos en el área petrolera. La organización vigilante de los derechos humanos, Observatorio Nacional de Derechos Humanos, contabiliza 29 trabajadores del área petrolera detenidos, y al menos de esos 29, 25 reportan haber sido torturados, haber sido presos sin el debido proceso, sin un crimen adjudicado, sin investigación y sin una orden de aprehensión. Entonces, se contabiliza 17 detenidos de Petro Zamora, 6 de Citgo, 1 de PDVSA y 5 sindicalistas, para un total de 29 detenidos. Y es insólito cómo este gran número de detenidos que no debieron haber pasado por este mal momento, se le suma el hecho de la tortura. Crimen de lesa humanidad, nuevamente en la palestra, nuevamente en los presos que no se saben. Ellos arrestan y luego preguntan, luego judicializan y en algunos casos ni siquiera lo hacen. Termina el preso en libertad y sin saber qué fue lo que pasó. Vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Para este segundo reporte, el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, amigos, en esta parte vamos a comentarles algunas noticias importantes que han ocurrido acá en el departamento de Arauca. El gobernador José Facundo Castillo realizó un recorrido por el puente internacional José Antonio Páez en compañía de la directora regional Orinoquia de Migración Colombia, Loida Noemí Nieves Paul, para verificar la apertura unilateral de la frontera con Venezuela, después de la resolución 1175 del 1 de junio del 2021 emitida por esta institución.
El ingreso de los ciudadanos extranjeros portadores de la tarjeta de movilidad fronteriza será regulado por un sistema de pico y cédula que permitirá medidas de distanciamiento, control sanitario y seguridad con un aforo controlable de personas. De otro lado, quienes tengan pasaporte podrán ingresar diariamente. El paso está habilitado por el puente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esta noticia, bueno, interesante para todos los venezolanos que nos escuchan y que desean ingresar a este país. Recuerden que deben, con la tarjeta de movilidad, deben hacerlo de acuerdo al pico y cédula. Y los que tienen el pasaporte pueden pasar normalmente, diariamente, por este puesto fronterizo de Arauca. Por otra parte, amigos, el gobernador de Arauca hizo un llamado a los manifestantes, les pide que dialogar con los que están promoviendo el paro, y destacó: no podemos perjudicar a toda una comunidad por ciertas inconformidades, pues existen muchas formas de expresarlas, pero afectando el derecho de los vecinos no es lo correcto. Es aquí donde los invito a sentarse a la mesa, a establecer y avanzar en el diálogo que permita solventar la problemática que estamos viviendo. Además, anunció que hará todo lo posible para instalar diálogos con los actores sociales para buscar salidas en consenso a corto y mediano plazo. El gobernador Castillo señaló además, en un acto de solidaridad y empatía con los sectores afectados por los cierres, invita a desbloquear de manera definitiva las vías que conducen hacia este departamento. Bueno, mis amigos, esta es la situación hasta ahora en el departamento de Arauca. Mis amigos, nos vamos a Venezuela y abrimos con esta nota. Rafael Narváez: los expedientes por crímenes de lesa humanidad no se negocian en mesa de diálogo. Víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte del Estado exigen a miembros de la nueva mesa de diálogo excluir la pretensión del Estado en defender firma del informe preliminar en la Corte Penal Internacional. El abogado defensor de los derechos humanos Rafael Narváez exigió a quienes integran la nueva mesa de diálogo excluir del debate el expediente en fase 3 que cursa en la Corte Penal Internacional, referido a los crímenes horrendos cometidos por el Estado. Y dijo: los crímenes de lesa humanidad no se negocian. Agregó Narváez: el dolor, sufrimiento y el luto que permanecen los familiares y víctimas son prohibidos olvidar. A juicio del también coordinador por los derechos civiles, el Estado ha diseñado una campaña mediática impregnada de manipulación dirigida a la comunidad internacional, intentando desmentir tanto el informe de la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet como el informe de la misión independiente de determinación de hechos de la Organización de las Naciones Unidas, donde quedaron plasmadas las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por los que hoy ostentan el poder. Por otro lado, amigos, el presidente del CNE insta a la juventud a inscribirse en el registro electoral. Pedro Calzadilla estuvo acompañado del rector Alexis Corredor, presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, visitó este jueves el punto de inscripción y actualización de datos del registro electoral de la estación del Metro Pérez Bonalde en la parroquia Sucre del municipio Libertador, desde donde instó a la juventud venezolana a participar
en la jornada. Hacemos un llamado a los jóvenes para que vengan a registrarse. Este es un paso importante para la democracia, expresó Calzadilla. Asimismo, señaló que en el punto de registro electoral hizo la actualización de sus datos e hizo cambio de residencia, demostrando de esta manera el funcionamiento del operativo. Señaló que tenemos la esperanza de que este registro y actualización de datos es un buen inicio para las elecciones del mes de noviembre. Y bueno, amigos, al parecer todo indica que las elecciones del 21 de noviembre van a trocha y mocha. No sabemos hasta ahora los planes de negociación, cómo van las negociaciones. Este tipo de negociaciones ya se han dado, es importante destacar, y no han dado un resultado que permita ver una salida a la crisis que está viviendo Venezuela. Por otra parte, amigos, es importante destacar que César Pérez Vivas está solicitando junto a un grupo de ciudadanos se realice el referéndum revocatorio. Mis amigos, se debe buscar una vía que permita urgentemente salir de esta situación que tenemos, porque realmente Venezuela ya no aguanta más, ya no hay posibilidades de desarrollar ningún tipo de actividad, llámese profesional o económica en Venezuela. Bueno, el número 2 del gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que vacuna anti-COVID es gratis y nadie debe pagar. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Gaby. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Vamos con el reporte de Alan Peralta. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Amigos de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, en un módulo parecido a este, similar a este, Estados Unidos envió el primer hombre al espacio. Este era el proyecto Mercury, un proyecto que buscaba liderizar en materia aeroespacial esta guerra que llevaba la Unión Soviética y Estados Unidos. Lo cierto del caso es que Estados Unidos logró colocar su primer hombre en el espacio, el mayor Gordon Cooper, quien realizó este histórico vuelo en el año 1963 y realizó 22 órbitas en 34 horas de misión alrededor de la Tierra. Es de verdad magnífico e histórico, pues, observar esta cápsula que tiene tanta historia. Pero vean ustedes cómo era de incómoda, en los estándares actuales, cómo era de incómodo este espacio para este piloto, que tenía que sentarse en esta pequeña silla, y vean todo el diseño tecnológico del momento que había alrededor de esto. Pues obviamente pues la tecnología nos luce ahora primitiva, pero de verdad que con esta ciencia y esta tecnología Estados Unidos pudo entrar con este orbitamiento en la carrera espacial frente a la entonces Unión Soviética. Amigos de Siempre Venezuela, pues observen este artilugio humano, nada más y nada menos que una bomba nuclear. Una bomba nuclear, la Mark VI, que fue diseñada y utilizada en el marco de la Guerra Fría. Imagínense ustedes la capacidad y la potencia que estamos observando aquí en esta arma, que transformó definitivamente el mundo, porque después de las armas nucleares el mundo cambió definitivamente para otro. Esta situación en la llamada Guerra Fría permitió el dominio militar de los Estados Unidos y de todas aquellas naciones que poseían un arma como esta. La bomba atómica Mark VI es la que ustedes están apreciando allí y que sin duda alguna marcó un cambio en la historia mundial. Fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos.
Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, siendo la 1:52 de la tarde. Régimen de Maduro condecoró a los militares liberados tras secuestros por las FARC. El régimen de Nicolás Maduro condecoró este jueves a los 8 militares secuestrados por un grupo beligerante, liberados el lunes tras 38 días de cautiverio, informó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el acto estaba Vladimir Padrino López, estaba Nicolás Maduro, estaban los 8 secuestrados y bueno, le agradecía por la lealtad a la patria. ¿Qué lectura le podemos dar? Eso se llama cinismo, acto? Eso se llama caradurismo, eso se llama quererse adjudicar triunfos que no les corresponden, porque se ha dicho y en varias ocasiones se ha repetido y la misma Fundaredes, no fue un rescate, fue un acuerdo de soltarlos. Así es sencillo, pero están ahí sacando pecho, condecorándolos cuando ni siquiera fueron capaces de ir a buscarlos, de dar una nota de prensa, lo mínimo que era realizar un pronunciamiento por ese secuestro de esos jóvenes. Ni siquiera fueron capaces de enviarle una nota a sus familiares para excusarse, que es el acto más digno. Esto es cinismo. Esto es inhumano. O sea, ya uno no encuentra un calificativo para el gobierno de Nicolás Maduro. Van a condecorarlo, sí, ellos están agradecidos en esa condecoración, pero ¿ustedes creen que en su interior, estos militares, en sus cerebros, no están diciendo tantas cosas que se les pueden pasar, así como se nos pasan a todos los ciudadanos, por este acto? Querer sacar algo que ni siquiera ellos tienen el coraje de decirlo, así como también lo han venido nombrando, que para realizar acciones con el gobierno interino tienen que hacerlo en público. Hay cosas que no se pueden manejar en público. Y este acto, Gabriela, es lamentable porque es un gobierno que está realizando violación sistemática de derechos humanos, sencillo. Otro show del circo, sí. Así de simple. No hay más palabras. Lamentablemente, tras de que estos jóvenes venezolanos pasaron por más de un mes de cautiverio sin saber a lo que fueron sometidos, ahora viene y siguen haciendo show con ellos, sabiendo cómo fue el modo de actuar de Vladimir Padrino, que lo que hizo fue pedirle el favor a la FARC que los liberara en una declaración, no bajo una postura de un ministro de defensa, sino como un civil más. Lo vimos y aquí lo expresamos. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en enlace en esta segunda hora con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde.